En esta semana estuve mirando algunos estados, algunas de las cosas que aparecen en las redes sociales y encontré algunas expresiones muy interesantes que buscan de alguna forma solucionar situaciones conocidas. Por ejemplo, hay una que dice, ¿cómo evitar el estrés en el trabajo? Y aparece una persona durmiendo en una hamaca paraguaya. ¿Cómo evitar el estrés en el trabajo? Y la respuesta es muy sencilla, no vayas. Si fuera tan fácil, si fuera tan sencillo, la verdad, ¿qué pasaría? Y otro, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar que quieres estar mañana. Muy interesante. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te va acercando día a día a lo que querés para tu mañana. Obviamente esto requiere claridad de qué quiero para mi vida, qué es lo que espero de aquí a un tiempo, no solamente, bueno, ¿qué será lo que me trae la vida? Bueno, entonces nunca vas a tener claridad. Sin embargo, la Biblia nos alienta a buscar cosas buenas, cosas lindas, y aunque tengamos que pasar por pruebas y por luchas, seguir adelante. Pregúntate, porque no responder o sentir que uno, por ejemplo, está haciendo cosas que no me llevan en la dirección que yo quiera, me produce angustia, me produce malestar, me produce incomodidad, me produce sí o sí, y muchos de los que me están escuchando seguramente lo han experimentado, esto de frustración, de decir, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Si sé que esto no es, ¿por qué sigo así? Asimismo, también hay promesas maravillosas que sostienen nuestra vida. Yo a esta la tengo aquí resaltada. Es un pasaje que está en el libro de Jeremías y dice allí el profeta, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás, jamás será olvidada. Y esto que es palabra de Dios, que no es invento mío, que no tiene ningún arreglo, esto que es lo que la Biblia dice a aquellos que buscan al Señor, calma mi corazón, me da tranquilidad. Y dice, mira, más allá de lo que veas, el Señor está con vos. Y la tranquilidad es esa, es esa. La verdadera felicidad está en rodearnos y permitir que nos rodee a la vez nuestro Señor. Es lindo estar juntos, es lindo pasar un día juntos, es lindo compartir, es lindo tener historias, todo eso es muy bueno. Pero como también se dijo hoy, todo eso va a ir pasando. Pero con el Señor, esa es la gran compañía que tenemos que buscar día a día, día a día. Hoy quiero hacer un pequeño repaso, muy rápido, pero muy rápido, del versículo, porque al pensar en la ansiedad voy a tocar lo que Pablo comienza diciendo, alégrense, dice allí, está el pasaje Filipenses 4, gracias, alégrense siempre en el Señor, insisto, dice el apóstol, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, dice Pablo, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio, todo lo que exceda lo bueno, todo aquello que nos llame la atención y tal vez aún no sabemos definirnos, pero nos hace bien en eso, pongan sus ojos. Puede ser una buena música, una obra de arte, una linda amistad, una buena lectura, un buen pensamiento, porciones bíblicas, el compartir un tiempo, todo lo que te llene, todo lo que te sume, en eso presta atención. Y pensando en las imágenes que veíamos, sin duda, el estar en nuestra provincia, esta provincia tan linda, nos ayuda a encontrarnos con este Dios que la creación cuenta, sí o sí, las obras de las manos del Señor. Muy bien, dice Pablo,
¿Cuál es la receta para poder vencer, para que la fe pueda vencer la ansiedad? Y lo primero que decía la semana pasada y sobre lo que voy a ahondar en esta noche es que debemos festejar la bondad de Dios, debemos gritar la bondad de Dios, debemos proclamar que Dios es bueno, debemos contarle a otro de las bendiciones que Él nos ha dado, debemos decir sí o sí, el Señor es bueno, ha estado con nosotros a lo largo de nuestra historia. Y yo daba la semana pasada un ejercicio pequeño donde decía, bueno, se llama línea de la vida, esto de mirar nuestra vida y entender los puntos bajos y puntos altos que hemos tenido y poner nuestros ojos en los puntos altos. Uno dice, bueno, pero los puntos bajos, aquellos momentos de prueba, de pérdida, de lucha, de tristeza, existieron, yo no los puedo negar, yo no digo que los niegues, simplemente digo también, poné tus ojos en los momentos de felicidad, en los momentos que tuviste, en los momentos que conociste a alguien que te hizo bien, en los momentos que realmente pudiste sonreír, ahí poné tus ojos. Y simplemente la diferencia de mirar lo negativo y mirar lo positivo es una decisión. Por eso es tan importante que nosotros tomemos conciencia de que debemos decidir poner nuestros ojos sobre las bondades del Señor. Decía festejar la bondad de Dios y Pablo lo dice en esta versión que yo he leído, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense siempre en el Señor. Y debemos alegrarnos. Primero, es fundamental que nos alegremos pensando en la soberanía de Dios. Debemos alegrarnos en la soberanía de nuestro Señor. El término soberanía es un término que se usa en la Biblia para describir la supervisión y el control perfecto que Dios tiene del universo. Él mantiene, nuestro Dios, Él mantiene y gobierna cada elemento. Él está involucrado con todas las cosas creadas y las dirige, dice la Biblia, para que actúen en una forma que cumplan su propósito divino. Y acá quiero aclarar, no es que para que cumplan que nosotros siempre estemos bien, aun cuando la Biblia dice que para los que aman a Dios todo ayuda bien. Pero hay algo que es mucho más que nosotros y es el propósito eterno de nuestro Dios. Soberanía entonces es lo que la Biblia usa, es el término para describir la supervisión y el control perfecto que tiene Dios en todo tiempo. No hay situación que se le escape a Él. No es que algunos días tiene más influencias que otro. No es que si yo voy de mañana es mejor porque entonces Él tiene más oportunidades de hacer cosas durante el día. No es que si yo asisto siempre, entonces como cumplí buena letra o hice buena letra, Él me va a favorecer. Debes congregarte por tu bien, porque la Biblia lo enseña, pero la verdad que el obrar de Dios no depende de eso. El eterno Dios es soberano y Él mantiene y gobierna todo lo que existe. En Él nos movemos, Él está en todo. Si no fuera por Él, nada de lo que vemos estaría tal cual lo vemos. Lo pueden aceptar, lo pueden negar, eso no tiene nada que ver. Aún así, Dios es soberano. Nosotros, nuestra lógica nos dice que para estar tranquilos, que para poder alegrarnos, que para poder sentirnos bien, por ejemplo, debemos controlar todo. Debemos tener el control de las cosas que nos pasan. Y nos encontramos entonces en una lucha continua tratando de controlar todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que está a nuestro alcance. Sí o sí tengo que saberlo, sí o sí debo decidir sobre eso, sí o sí tengo que estar al tanto. Y cuando esto no pasa, me produce mucha inquietud. Me produce realmente un movimiento interno que más de una vez me angustia. No sé qué va a pasar, es claro, porque yo no tengo el control. No sé qué va a suceder, porque yo no he podido opinar sobre ese tema. Por eso que la gente más estresada es la gente que siente que ha perdido el control de muchas cosas que le rodean. ¿Sí? Sienten que han perdido esa capacidad, sí o sí, de poder decidir o poder tomar algún tipo de decisión importante, controlar algo. Este es el mensaje de Pablo. Él dice, debemos alegrarnos siempre en el Señor y disfrutar su paz. Pero ¿por qué debemos hacerlo? No porque falten problemas,
sino porque aún cuando hay problemas, este hombre estaba en una situación tremenda, estaba preso, las iglesias que había fundado habían un montón de problemas, desgraciadamente. Los judaizantes estaban dividiendo, a él lo vivían criticando, dale que te dale, estaba sufriendo y aún así le agregaban dolor. Pero aún con eso, aún privado de su libertad, aún cuando muchas noticias que le traían no eran las mejores, él dice, me alegro en el Señor. ¿Por qué? Aun cuando no puede controlar lo que pasa, él sabía que hay un Dios que no ha cambiado, que sí lleva control de todo. Hay un Dios que sigue siendo soberano y que aunque yo no lo pueda entender, ni vos tampoco, Él es el Rey de todo lo que existe. Y para alegrarnos en el Señor es fundamental aceptar esta verdad. Él es soberano. No es que nosotros le ayudamos para que entonces tomen las mejores decisiones. No es que mis oraciones lo orientan un poquito para que él sepa qué hacer y qué no hacer. No es que si nosotros realmente nos juntamos y planificamos podemos hacer variar su voluntad. No es así, no es bíblico. Él es Dios. Nosotros somos su creación. Y solo en el momento que logramos soltarnos en sus manos y permitir que él obre con libertad y que cumplimos entonces nuestro propósito, solemos decir, para el cual fuimos creados, somos felices y nos alegramos. Pablo, preso, sufriente, criticado, lo que fuera, era un hombre que se alegraba porque sabía que estaba donde Dios quería, compartiendo, hablando, siendo de bendición y cosas semejantes. Hay un versículo que está en Lamentaciones 3 que dice, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto la calamidad como el bien? ¿No envía Dios? ¿Quién puede hacer que las cosas cambien? Nadie. Hay un Dios soberano que actúa. Toqué hace un par de domingos la historia o el momento donde Isaías, después de la muerte del rey Usías, una persona muy querida por él, una persona de influencia, una persona que le transmitía seguridad, había muerto. Y en ese dolor dice la Biblia que él va, Isaías 6, al templo de Dios y estando allí en ese lugar, adorando a Dios, de pronto ve al Señor en su santo trono. Y la visión es ángeles clamando, santo, 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 Jehová de los ejércitos. La visión claramente muestra un Dios majestuoso que tiene el control y que le dice cuáles son parte de sus planes. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y decíamos, después de ser limpio por su pecado, Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando estaba sufriendo Isaías, cuando estaba desorientado, cuando creyó que se caía todo lo que le daba seguridad, no es que Dios cambió y volvió todo para atrás. No es que de pronto Usías se levantó y no murió el rey. No es que vino otro semejante, nada, nada. Lo único que Dios hizo fue mostrarle la verdad. Y la verdad es que Él seguía siendo el soberano y que Él lo será por siempre. No importa lo que pase. Tal vez nos cuesta, es difícil entenderlo. Dios tiene el control. No dependemos ni de ningún partido político, pero eso nos influye. Claro que nos puede influir. Claro que sí, no dependemos de, no sé, de tal corriente. Puede afectarnos. Dependemos de un Dios que está atento a su pueblo. De un Dios que no se olvida de vos, estés aún en el hueco más perdido. De un Dios que te puede bendecir cuando nadie recibe nada y también puede darte la lección de no darte aún cuando todos tengan, para que aprendas a depender de Él. Porque el que da, el que está atento, el que tranquiliza, el que da una paz que sobrepasa todo entendimiento, es nuestro Señor. Y quiero que podamos leer un pasaje que está en Lamentaciones 16. A ver si lo encuentro. Espérenme un momentito. Lamentaciones 3:16, tengo traducción lenguaje actual y dice así, escuchalo si querés, después lo lees tranquilo en tu casa. Lenguaje actual dice, estoy completamente, dice allí el autor, derrotado. ¿Te sentiste derrotado alguna vez? ¿Sentiste que ya no podías más, que no podías ni levantar tus brazos? Y él dice, porque Dios me hizo caer.
¿Será tan así? Bueno, no lo sé, pero estoy completamente derrotado, dice Jeremías. Sigue diciendo versículo 17, 3:17. Ya no tengo tranquilidad. La felicidad es solo un recuerdo. Me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Qué difícil llegar a este punto, ¿eh? Al punto que uno diga, me da la impresión que ya no puedo esperar nada de Dios. Los más tristes recuerdos me llenan de amargura. Siempre los tengo presentes y eso me quita el ánimo. Versículo 21, pero también, dice Jeremías, me acuerdo de algo que me da esperanza. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. Es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos. No sé, ya no puedo más. La verdad que me da la impresión que la cosa va de mal en peor. Y veo la situación y digo, Dios ni me escucha. Sin embargo, aun cuando mi mente me lleva a recordar los malos momentos, pongo mis ojos en los buenos y digo, hay un Dios que está atento y que sale en favor de aquellos que le buscan. Hay un Dios que se está moviendo porque me ama y una cosa sé, su misericordia es nueva todos los días. Debemos alegrarnos, hermanos, en la bondad de Dios, sí o sí. Puse allí 3 ideas. Atrévete a creer que pasarán cosas buenas. Ponételo como tarea. Atrévete a creer que en tu vida van a pasar cosas buenas. Empezá a declararlo, a decir, yo espero cosas buenas, yo quiero cosas buenas, yo voy a mirar cosas buenas que Dios tiene para mí. Proclama que Dios tiene el control. Cuando por algún motivo te da la impresión que no, que va a pasar, qué será lo que van a hacer, sacátelo de la cabeza y decí, la Biblia me enseña que Dios tiene el control y que yo confío plenamente en Él. Y por último, como dice el versículo, alégrate en el Señor. Hay un pasaje, pero lo vamos a saltear allí. Lo segundo que quiero pensar en esto de debemos alegrarnos en el Señor siempre es que debemos alegrarnos porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana, es nueva todos los días. El circuito es sencillo, el que voy a explicar ahora. La Biblia dice que todos hemos pecado, que todos estamos destinados a estar para siempre lejos de la gloria de Dios. Este pecado generalmente lo que trae es culpa. Culpa por saber que fallamos, culpa por saber que no hemos hecho lo correcto, culpa por saber que aun cuando podíamos, no sé por qué motivo, por qué fuerza. Y como dice Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Hemos errado al blanco. ¿Qué hacemos entonces? Negamos nuestros errores, tratamos de hablar de otros temas, tratamos de adormecer ese dolor que nos produce saber que no hemos vivido conforme a lo que podíamos vivir o conforme a lo que Dios quería de nosotros o que otros tenían expectativas. Ponemos excusas de todo tipo, echamos culpa a otras personas, generalmente hasta personificamos nuestros errores en alguien y decimos es por culpa de tal que me pasó esto o aquello. Muchos caen en vicios, muchos toman, por ejemplo, otros no se juegan, otros tienen otras conductas tratando de alguna forma de poder superar esa culpa que produce el pecado. ¿Cuál es la solución? Misericordia de Dios. Y en segundo lugar, la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que hagamos, si realmente nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Y eso produce en nosotros sí o sí alivio. Dice el Salmo 32, dice así, mientras no confesé
mi pecado. Mi cuerpo iba decayendo. Por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, dice el salmista, como flor marchita por el calor del verano, así me siento decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado. Y mi maldad decidí confesarte. Y tú, Señor, me perdonaste. Tú, Señor, me perdonaste. Fíjense el efecto devastador que tiene el pecado sobre nosotros. Nos roba el gozo, nos succiona toda la energía, nos vacía de sentido. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice la Reina Valera. Mientras callé, me sentía mal. Mientras ponía excusa, mientras trataba de mirar para otro lado, mientras decía, no importa, esto ya va a pasar, o lo tapaba, o lo minimizaba, o lo que fuera, la cosa no funcionaba. Pero cuando lo confesé, cuando me acerqué a Dios y fui sincero, cuando abrí mi corazón, le dije, esto es lo que pasa, estoy haciendo lo malo, no estoy cumpliendo su voluntad, tengo que arreglar este tema o lo que fuera y me ordeno, inmediatamente me siento bien, me siento bien. Me di cómo está tu vida. La culpa te arruina. Pablo se aferró a la gracia de Dios, porque eso le traía alegría. Y él escribe también en Filipenses, hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado todo. No digo eso. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llamó a recibir por medio de Cristo Jesús. Obviamente, Pablo en su carrera de la vida entiende que hay cosas que tenés que soltar, pero no alcanza con decir lo quiero soltar. La única forma de soltar y que queda allí es cuando aceptás la gracia de Dios, cuando aceptás el perdón de Dios, cuando te arrepentís y decís, Señor, yo quiero cortar con esta historia, inmediatamente eso se produce. Si no, simplemente son intentos, pero no podés, sabelo, no podés soltarlo. Tercero, debemos alegrarnos en el Señor siempre. Debemos alegrarnos en el Señor siempre. Primero, porque Él es soberano y eso me da tranquilidad. Segundo, porque su misericordia y su gracia está presente y al alcance de tu vida y de mi vida para aliviar la gran carga que nos amarga más de una vez, que nos apaga, que nos quita las ganas de vivir. Pero también Pablo lo declara diciendo, deben alegrarse en el Señor siempre. Y la traducción aquí, la idea es semejante al Salmo 103. En el Salmo 103 dice el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ya lo he explicado esto. Él es como que se ordena, Él es como que se obliga. La idea del término es que le dice a su ser, a su persona, tenés que ser disciplinado y sí o sí tenés que bendecir al Señor. No depende de si el día es lindo, si hay sol, si llueve, o no depende si estás solo o estás acompañado. No depende si tenés ganas o no tenés ganas. Lo que tenés que hacer es comenzar a conscientemente ubicarte en lo que Dios espera de tu vida, que te alegres en Él. Que te alegres en cosas pequeñas, que te alegres en cosas grandes, y aun cuando estés pasando un tiempo de dolor, alegrate, no en la locura, sino en decir, yo de acá voy a aprender lecciones, yo voy a salir adelante, yo realmente voy a poder, no bajes tus brazos ni te rindas. Tenés que confiar en el Señor. La traducción es, permitite. Obligate, sí o sí, yo voy a bendecir al Señor. Yo lo decía el domingo pasado cuando hablaba de optimismo aprendido. Aprender a ser optimista, dejar de ver en esa línea lo negativo y comenzar hasta que recordé los días de bendiciones, dice Jeremías, hasta que tomé conciencia de los buenos momentos vividos en el Señor. Dice Pablo en Romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, el que no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él
todas las cosas. ¿Qué cosa Dios no va a hacer en tu vida cuando ya ha hecho lo máximo que se podía hacer? Venir al mundo, vivir en medio nuestro y morir en la cruz por nosotros. ¿Qué cosa Dios va a negar a sus hijos cuando ya lo entregó todo? El enemigo, el diablo, nos dice siempre que no, que mira, en esta te dejó, en esta te abandonó, mira, Dios te soltó la mano, ¿dónde está tu Dios? Recordar allí que el que no escatimó, no mezquinó, no negó nada, seguirá actuando siempre en la misma sintonía. Alégrense en el Señor siempre. Otra vez os digo, alégrense. Y quiero terminar orando. Te invito a que puedas tener un tiempo para orar y decir, Señor, así está mi vida. Vos lo sabés, hay gozo, no hay gozo, hay certeza, no hay certeza. ¿Estás consciente de la soberanía de Dios? ¿No estás consciente? ¿Te has dado cuenta de lo importante de aceptar su misericordia y gracia o no? A eso lo tenés en poco, muy rara vez recordás. Bueno, yo te he explicado cuál es el camino corto para llegar a tener el gozo del Señor. Alegrarnos y orar para tener esta alegría que tal vez hemos perdido. Orar para poder tener presente en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oración por tranquilidad, sabiendo que hay un Dios soberano, que cuando vos dormís, que cuando vos no producís, que cuando vos no sabés qué hacer, Él sí sabe qué hacer. Y Él no pierde el control ni titubea, que no mezquina, nos quiere y está atento a su pueblo. Señor, quiero agradecerte porque me permites compartir con los hermanos en esta noche, con otros que están mirando este mensaje, tu palabra, y yo te ruego para que nos ayudes a ser en ti más que vencedores. Oh Dios, gracias porque eres soberano, porque nosotros dependemos de ti. Y gracias porque nos tratas con un amor desconocido que nos supera. Gracias por tu misericordia y porque también siempre estás dispuesto a rescatarnos, a limpiarnos, a traernos paz a nuestro corazón. Gracias porque nos permites que ante ti nos alegremos. Señor, danos fuerzas, danos conciencia clara de todo lo que tú tienes para hacer. Bendice a mis hermanos, bendice mi vida y guárdanos. Guarda a otros, Señor, que estén pasando tiempos de prueba o de lucha. En tu nombre lo pedimos, Jesucristo. Amén.